cuando amas algo, cuando te gusta hacer algo, no puedes evitar involucrarte. Ahorita me acaban de nombrar con el segundo periodo como director y pues también me nombran como decano de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Oscar Quiroga. Tienen acceso a todas las grabaciones de las clases, entonces obviamente esto permite que se subsane de alguna manera esta parte del no presencial. Y es empezar como a hacer un testeo con tu entorno y empezar a detectar las necesidades reales de tu sociedad, de tu entorno. Entonces, el primer paso del arquitecto una vez que egresa es sí tener la ética y la responsabilidad de hacer las cosas como deben ser. Si flaqueas ahí desde el principio, te vas a empicar otra vez. Hola, buen día una vez más. La arquitecta Eva Huerta con ustedes. El día de hoy tenemos de invitado al arquitecto Jesús Rodríguez Frías, director de arquitectura en la Universidad Vasco de Quiroga, el cual también es ingeniero topógrafo, tiene un diplomado de calidad en educación superior. Y pues Arqui, bienvenido. Nos gustaría que nos cuentes un poco más respecto a esta trayectoria o qué hay detrás del arquitecto Jesús. Muchas gracias. Les agradezco primero que nada la invitación, por aquí acompañándolos. Sí, de alguna manera, pues sí, en efecto, yo siempre estuve muy claro, casi desde la secundaria, que quería ser arquitecto y desde allí tomé esa decisión. Y finalmente, cuando llego a la universidad, algo me distrajo ahí, o sea, la ingeniería. A la fecha no tengo claro por qué me jaló esto de la topografía, pero decidí irme a estudiar, salir como ingeniero topógrafo y luego regresarme a arquitectura. Finalmente, siempre tuve claro esta parte de ser arquitecto, ¿no? Y en esta trayectoria, pues inmediatamente que egresé, además, desde antes de egresar, podría decir que cuando estaba yo en la prepa, para ser más claro, hice mi primer proyecto que se construyó. Y de ahí, bueno, pues seguí como con esa iniciativa, pues eso me motivó más todavía esta parte, ¿no? Salgo de la universidad, literalmente el viernes es mi graduación, el lunes entro a trabajar en una empresa, 8 meses y pongo mi despacho ya, ¿no? Inmediatamente. ¿Qué hice con esta parte? Nos asociamos varios arquitectos para armar toda esta estructura, pusimos el despacho y empezamos con un trabajo, pues, sinceramente fuerte, nos contrató Cinépolis para hacer, pues, todo el proceso de transformación de interiorismo de Cinépolis, en conjunto con un sinnúmero de despachos, porque sabemos que Cinépolis es un monstruo como empresa, ¿no? A nivel nacional. Pero fue una carga de trabajo impresionante. De ahí, pues finalmente, como que dejamos muchos clientes de lado porque no había espacio por la carga que nos daba Cinépolis. Terminamos el año con Cinépolis diciéndoles, saben que ya. O sea, esto es muy demandante, interesante, pero vamos cambiando un poco la estrategia de esto. Nos empezamos a involucrar ya con más clientes. En mi estancia en ese proceso de estar con Cinépolis, yo me involucré mucho en la parte digital de la arquitectura. Y esto fue lo que hizo que me llamaran de la universidad para poder involucrarme dando una clase precisamente de AutoCAD, de dibujo por computador. Y bueno, yo llego, pues jamás te preparas para eso, no piensas en esta parte. Yo nunca me imaginé ni me vi en la docencia. Sin embargo, la experiencia me gustó mucho y entré. O sea, me empecé y dije, no, pues me quedo con esto, ¿no? Es muy padre esto de estar conviviendo con los jóvenes, de estar compartiendo ese conocimiento con ellos y lo disfruté mucho. Pero dije, pero no voy a dejar el despacho. Entonces los llevé a la par. Empecé a crecer en la universidad con el tiempo, yo en mi despacho seguía siempre trabajando. Entonces todo el tiempo he estado construyendo, desarrollando proyectos, tanto de casa habitación, oficinas, áreas verdes, hasta paisajismo. O sea, siempre he estado involucrado en esta parte del proyecto, nunca lo he dejado de lado. Afortunadamente, bueno, eso me ha mantenido conectado con los clientes y en el activo total con la parte de la construcción. Entonces, al final, de ese lado, y al estar en la parte de educación y empezar a involucrarme, pues te empiezas a enamorar de ciertas cosas, ¿no? Y empiezas a meterte y involucrarte más y a opinar, y entonces empiezas a crecer sin... Cuando amas algo, cuando te gusta hacer algo, no puedes evitar involucrarte. Entonces me empiezo a involucrar demasiado en este asunto, me nombran coordinador de carrera, empiezo en ese proceso de la coordinación y finalmente, pues, entro a la dirección. Ahorita me acaban de nombrar con el segundo periodo como director y, pues, también me nombran como decano de la Facultad de Artes y Diseño de ahí de la Universidad Oscar Quiroga. Entonces, tengo un crecimiento en la parte, académica fuerte, pero siempre cuidando el despacho, no dejarlo de lado. Siempre he estado en esa parte, me he coordinado con otros arquitectos, otros especialistas y trabajamos en conjunto las necesidades que se van presentando. Muy bien, Arqui. Bueno, ¿cómo están? Soy el arquitecto Octavio Bueno y bueno, como ya lo comentaron, estamos aquí con el arquitecto Jesús Frías, para los cuates, el Arqui Frías. Cabe aclarar que él fue parte de mi proceso educativo en la Universidad Vasco de Quiroga. Pues bueno, lo conocemos desde hace mucho tiempo. Pues bueno, queríamos invitarte porque el tema de hoy es la arquitectura en la educación.
Y bueno, al escucharte y bueno, conocerte que estás muy, muy de lleno en la parte educativa, y que ahorita esta parte de la educación con respecto a cómo están las cosas, el tema de restricciones, pandemia, no vayan a la escuela, todo en línea. eh, Quisiéramos también saber un poquito cómo se está llevando este proceso. Cabe aclarar que pues, la Universidad Vasco de Quiroga es una universidad reconocida a nivel, bueno, muy reconocida a nivel estatal, a nivel nacional, creo que está entre las 100 mejores universidades. Tienen campus, ya sonó comercial, ¿verdad? Creo que tienen campus también en Chicago. Sí, se puede considerar Entonces, internacional en ese sentido porque tenemos un campo en Chicago College. pues bueno, es una universidad de mucho peso. Quisiéramos saber cómo está llevando este tema la universidad con el tema de pandemia, con el tema de que todo en línea y más en una carrera como lo es arquitectura. Claro, mira. Obviamente, bueno, te puedo comentar que de alguna manera esto de la actividad digital en la actividad, de alguna manera había tomado ya cierto auge antes de la pandemia, con cierta antelación, pero no era, obviamente era un porcentaje quizás 20 digital, 80 presencial, ¿no? Pero en la pandemia que nos llevó de manera muy drástica y rápida a ese cambio, no nos tomó tan desprevenidos porque finalmente ya había plataformas que estaban trabajando en Lovac, ya había elementos que estaban ahí preparándose. Entonces, lo único que hizo fue que lo que a lo mejor se planteaba en 2 años se planteó en 3 meses. Ujú. Entonces, se cerró en un Aceleró el lapso, sí, proceso. impresionante, pero obviamente esto permitió que los alumnos, bueno, que toda la estructura de la escuela pudiera tener un elemento muy organizacional para que los alumnos pudieran llevar esto en línea. ¿Qué es la principal problemática que enfrentamos aquí con la arquitectura? Pues los talleres. Los talleres, porque finalmente sabemos como arquitectos que no hay como estar al lado del estudiante y llevarle la mano y explicarle y ese contacto de poder estar teniendo esa conversación y ese diálogo directo. Entonces, obviamente es uno de los principales temas que se complica ahorita. De hecho, tuvimos por ahí una reunión previa con las autoridades de la universidad y todos los jefes de grupo de la institución, en donde pues los dejamos que externaran sus inquietudes, ¿no? Y en particular en la arquitectura, una de las principales inquietudes era esto, ¿cómo manejamos las dos de un taller si no podemos vernos, ¿no? Ajá. Entonces ahorita lo que se está haciendo, bueno, primero es darles mucho más espacio de atención fuera del horario de clases. O sea, los niveles de tutoría, antes tenías una clase de 2 horas y los veías la siguiente clase, ¿no? Y no te volvían a molestar. Ahorita les damos atención todo el día. O sea, 12 horas al día tienen atención de los docentes para cualquier duda o problema. Entonces, esto obviamente lo que permite es que los jóvenes tengan esta oportunidad de estar resolviendo dudas con sus docentes en grupos programados de chat. Tienen acceso a todas las grabaciones de las clases. Ellos tienen acceso total a eso, materiales. Entonces, obviamente, esto permite que se subsane de alguna manera esta parte del no presencial. Y en los casos que se requiere, que es muy importante ver alguno, vemos de manera personalizada a algún alumno y le hacemos una cita para verlo personalmente en la institución y apoyarlo en un esquema de este tipo de talleres. Entonces, esto ha permitido que de alguna manera crezca esta parte de que el conocimiento no se vea tan afectado. Y en el seguimiento que hacemos muy puntual, estamos detectando en algunos talleres donde consideramos que el alumno va a requerir alguna semana o 2 semanas de apoyo en físico, para que en cuanto se libre este problema o baje el problema de la pandemia, podamos citarlos en la universidad, aunque sea en tiempo de verano, y ofrecerles ese espacio para que ellos puedan regularizar ese conocimiento. Oye, Arqui, y por ejemplo, ya ves que ahorita están, bueno, yo creo que te ha tocado un proceso de diferentes generaciones. Ahorita, por ejemplo, se habla mucho de la generación cristal, ¿no? Que los chavos ahorita ni aguantan nada, estamos en una cuestión diferente. Ujú. ¿Cuál es, o cómo ves esa situación respecto a los chavos ahora, como ven las cosas? Porque sí, fue un cambio muy drástico, ¿no? Si de por sí la carrera es pesada, y yo me acuerdo que me quejaba de que me dejaban 1000 planos y cuando estabas en la etapa de a mano, y hazlo todo a mano y se te chorrea el estilógrafo y bórrale y tállale. Ahora, ¿cómo es este proceso con una generación que se puede decir, a lo mejor ve, para no haber susceptibilidad, ¿verdad? Que a lo mejor ve las cosas todavía un poquito No tan más, objetivo. no tan objetivas, sino más fatales, ¿no? ¿Cómo se lleva esto? Lo primero es entender la generación, entender qué está pasando. Y tenemos generaciones que están más preocupadas por el qué dirán de mí, porque mejor no me expreso porque pues tengo que cuidar pues qué piensan de mí las personas, ¿no? Entonces es lo primero y lo que ha sido más complejo ahí en la parte educativa es romper ese esquema en la parte de educación.
en donde lo importante, sobre todo por lo que implica la exposición de trabajos y el desarrollo de lo que se está haciendo con los alumnos. Entonces, es decir, o sea, lo importante no es qué piensen los demás de ti, es tú que lo tienes que lograr como persona. ¿Qué tienes que hacer tú para cambiar tu estructura y lo que está haciendo tu forma de formación? Entonces, para eso, lo que se ha estado implementando también ahorita, nada más estamos por arrancar un concurso interno que no se habían hecho antes. En lugar de las clásicas repentinas que tú viviste Ujú, claro. en su momento y que yo también viví, y que yo con todos los conceptos vimos esa parte, ahorita se eliminó ese concepto y se arranca un concepto de concurso interno como si fuera un concurso profesional, en el cual no es un día de 12 horas de trabajo, sino es un Lapso. 15, 20 días más o menos de trabajo, donde hay toda una estructura clara, como si fuera un concurso externo, Ujú. no, para que los alumnos se habitúen a esa situación y se comprometan con lo que están haciendo. Entonces, desde la estructura de los equipos, ellos deciden cómo van armando sus equipos, cómo los van estructurando, pero inclusive tenemos invitados de España, de Colombia, que son los que van a hacer, los que van a evaluar todo este proceso, ¿sí? Tanto gente del UBAC como gente externa del UBAC de diferentes países, ¿sí? Y es para desarrollar un proyecto Más, el tema de esta vez es arquitectura social. social. Entonces, la idea es desarrollar un proyecto en una comunidad de aquí de Morelia, un centro comunitario como tal, que genere un beneficio pues, para esa comunidad. Entonces, se va a hacer premiaciones y todo. La idea es involucrar, inclusive estamos en esa propuesta de involucrar a los exalumnos para que sean patrocinadores de los premios que se van a generar para estos alumnos. Creo que aquí es un factor muy importante el poder involucrar a la sociedad en general en este proceso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el alumno te evalúe tu maestro a que te evalúe alguien externo a la institución. Y más si estamos hablando de arquitectos de cierto renombre, de otros despachos que están fuera inclusive del país, ¿no? El que exalumnos de la institución reconozcan el trabajo que están haciendo los alumnos es otro factor que para mí es muy importante, que puede generar la motivación que vaya rompiendo esa desmotivación, ¿no?, que tienen actualmente por esta situación que están en línea. Entonces, es romper el esquema de clases. Mira, vamos a dejar esto, vamos a hacer ejercicio con unas características completamente diferentes, pero además se va a publicar, todo el mundo te va a conocer tu trabajo. Se va a publicar en redes, en V Radio, vamos a hacer lo posible porque esto todo el mundo lo escuche, ¿no? Todo el mundo lo conozca. ¿Y qué haces con eso? Pues estamos hablando de la generación de cristal. ¿Qué les gusta a los de la generación de cristal? Sí, quieren que los veas, quieren que sepan qué estás haciendo, ¿no? Claro. Entonces, ese es el objetivo, la esencia de este proceso. Pues cuenten con la plataforma de Vico para exponer su trabajo. Creo que es algo que es muy motivante para ellos y también para nosotros que estamos fuera, aportar un granito a una Muchas gracias. generación que quizás puede ser un poco no objetiva y que se den cuenta que aquí afuera pues las cosas quizás no son tan objetivas, pero que estamos en la disposición de apoyar para el crecimiento nuestro y el crecimiento de ellos. Porque la verdad es que es muy enriquecedor cuando dos o más arquitectos se fusionan para crear un proyecto. Eso es por Agradezco una mucho. parte, Arqui. Nos comentas que eres el director de decano. ¿Nos pudieras explicar para los que no estamos relacionados con el término Ujú. a qué se refiere? Mira, bueno, obviamente el término de la dirección de una licenciatura, pues creo que es algún término muy común para todos, ¿no? Es quien dirige una escuela, básicamente, en la parte administrativa, para llevar una línea, una perfil de egreso de una comunidad educativa, ¿no? En este caso, la parte de decano, las decanías en una institución se dividen en áreas de especialidad. Entonces, la decanatura que yo estoy presidiendo es la decanatura de Artes y Diseño, que se corresponde a la Facultad de Artes y Diseño, que involucra las carreras de arquitectura, diseño de interiores y diseño gráfico. Entonces, mi función es básicamente, o sea, atiendo la escuela de arquitectura desde un punto de vista directo para ver todos los procesos con mis docentes y con todo lo que se genera ahí con el alumnado. Y desde un paso más arriba, reviso las 3 escuelas para checar su crecimiento, su continuidad académica, la mejora continua. Entonces, esa es como la encomienda que tengo como decano. ¿Y qué generó como cambios? Que antes, por ejemplo, cada escuela hacía sus jornadas de manera independiente. Hoy día se hace una sola jornada por la Facultad de Diseño y que involucra a todo el alumnado de las 3 licenciaturas. Y eso ha ayudado a generar una integración muy clara sobre entender que todos estamos vinculados en esta parte artística del diseño. Que aunque los diseñadores gráficos hacen una cosa, los interioristas hacen otra y los arquitectos hacen una diferente, al final no son el diseño. Y es un elemento súper importante que debemos de entenderlo como esa multidisciplinaridad que tienen esas carreras dentro de una misma área. Y en esta parte, ahorita que lo dices, yo recuerdo a mi estadía en la
universidad. Diseño de interiores creo que todavía no se crearon, ¿no? No, Diseño gráfico sí, creo que iba a la parte de así es. arquitectura. ¿Cómo fusionan? O sea, al estar, obviamente las tres están involucradas con el diseño, pero en el proceso de las carreras, ¿cómo interactúan arquitectura, diseño gráfico y diseño de interiores? O sea, para ahí hay una jornada, pero lejos de esa jornada o aparte de esa jornada, ¿cómo interactúan estas tres carreras como para que vean? Yo te puedo decir que soy de las personas que sí contrato un diseñador de interiores porque tienen más experiencia en ese campo, Claro. que a nosotros nos lo dan como una pasadita. Tenemos la noción, pero no es nuestro fuerte, ¿no? Ujú. Diseño gráfico también llegamos a utilizarlo mucho, sobre todo cuando hacemos alguna creación incluso de alguna marca o de algún diseño para algún negocio, marca como tal, ¿no? ¿Cómo es ese proceso para que estas tres carreras se vayan como llevando entre sí, ¿no? Y que digan, Ujú. oye, sí, yo sí llego a ocupar de un diseñador gráfico, yo sí llego a ocupar de un diseñador de interiores, y ellos dos a la vez de una. Mira, precisamente era romper un poquito esta tema que teníamos antes de que, pues, más que verlos como aliados, los veíamos, pues, como alguien que igual estaba ahí, pero ni nos servía para nada, ¿no? Sí, Sí, no lo requeríamos, ¿no? Pues, yo puedo hacer interiorismo, pues, yo lo hago, ¿no? claro. ¿Para qué contratar a un interiorista? Entonces, es cambiar un poquito la idea de esa estructura. Entonces, el tenerlos como una facultad, lo primero hacemos que se conozcan. ¿Y cómo se conocen? Pues interviniendo en concursos, pero en el concurso donde entran las tres licenciaturas. ¿Qué Tres tipo, ramas. qué tipo de concursos nos pueden funcionar? Por ejemplo, ahorita dijimos, ok, la oficina de la Decanatura de Artes y Diseño es una oficina con un muro enorme blanco ahí. Queremos hacer un mural que hable de la Decanatura, no de las escuelas, sino de las tres escuelas. Entonces, que eso se somete a concurso para las tres escuelas, pero tienen que mezclarse los alumnos y quien gane, pues va a pintar los alumnos van a pintar ese mural, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades que los involucra los empieza a buscar y a tener esa relación y que en la parte profesional los hace que se den cuenta que sí requieren unos de los otros, ¿sí? Es una forma de irlos vinculando en esta parte, de que en la parte profesional, cuando ellos egresen, digan, no, sí, o sea, es que yo pues, me tocó ver de cerca los diseños gráficos y ya son unas cosas muy interesantes con la parte del diseño gráfico, ¿no? En este caso, de generar una marca o algo. Dicen, no, pues yo sí, si quiero hacer mi despacho, voy a buscar el diseñador gráfico para que me ayude a generar mi imagen. Entonces, es un poquito esta parte, ¿no? Y cuando estás ya en la parte de la construcción, que yo en mi caso, pues igual que tú, o sea, en un inicio a lo mejor yo no usaba los interioristas porque además ni había aquí. O sea, no Exacto. encontramos interioristas. Sí. Pero a raíz de que nace la escuela de interiores y empiezo a tener contacto inclusive con interioristas del país, porque cuando nace esta escuela, me toca a mí junto con el doctor Rafael Gómez Ujú. acompañarlo al SMI, a varias asociaciones de interiorismo y conocer, empezar a interactuar y a relacionarme con interioristas. Y entonces a partir de ahí empiezo yo a apoyarme en los interioristas en la construcción, porque me doy cuenta del valor que trae el interiorista ahí atrás, ¿no? Y me imagino que en esta parte trasladas una cosa a la otra. O sea, en tu vida diaria como constructor, te das la importancia que tiene cada carrera en el proceso. Así es. Me imagino que la transportas a la escuela, a la docencia. Ujú, Justamente esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo es la fusión de la docencia y la construcción? ujú. Ahí, mira, yo creo que son dos cosas que son diferentes, pero te ayudan de otra manera, ¿no? Estás en la construcción, estás actualizado con lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Asistes a congresos, asistes a algunos festivales, actividades donde puedes ver materiales nuevos que suceden, estás en el medio de la construcción. Pero como docente en la parte de la docencia, aprendes a entender el mercado cómo viene, ¿sí? Es que parece que no, pero te están diciendo qué está pasando con el mercado actualmente. ¿Por qué? Porque además no puedes preparar a los alumnos ahorita como los preparabas hace 10 años, porque el mercado de hace 10 años no es el mercado que tenemos hoy día. Y entonces resulta que los arquitectos somos muchos arquitectos. Y nos estamos peleando por un nicho del 20%, el 80% de los arquitectos. Y hay nichos de oportunidad que es el 80% que nadie ve y solo el 20% de los arquitectos se está volteando a ver hacia esos nichos. Que acabas de decir algo bien interesante que puede darle un giro un poquito diferente de lo que llevamos. Acabas de decir algo, tú en tu experiencia y en donde estás, ¿dónde están esas más oportunidades? En tu punto de vista, ¿cuál es? Mm.
en lo que los arquitectos nos enfocamos y que, como dices, nos queríamos como todos comer ese pastel. Ajá. ¿Y cuál es la otra parte que no, que dice, oye, pues tenemos esta y esta y esta área y nadie la está volteando a ver? O sea, tú que dices que estás en la parte como de ver qué es lo que viene, ¿qué nos puedes decir de eso? Mira, más que ver específicamente qué áreas puedes atender, es que nosotros normalmente, a ver, como arquitecto, ¿qué haces? O sea, tú te llegas y estás en un espacio, empiezas a construir algo con un cliente. Normalmente ese cliente te recomienda con otro cliente, ¿no? Por tu trabajo. Y entonces llegas, esperas, tú estás sentado esperando que lleguen esos clientes y van llegando, ¿no? Y entonces el arquitecto lleva una estructura, sube, baja, sube, sube, baja. ¿Por qué? Porque no tienes constantemente una línea de trabajo, ni tienes la capacidad de tú decir, a ver, yo tengo que tener clientes con cierto nivel de calidad para mantener una estructura de trabajo y un crecimiento económico en todos los sentidos, ¿no? Pero esto, ¿por qué sucede? Porque en lugar de verte tú primero a ti con tu obra de arte, como de repente lo ves, no, tienes que empezar por el cliente, por la sociedad, no por el cliente. Tú estás en un medio inmiscuido en una sociedad. Entonces debes de observar y abordar a la gente. Oye, a ver, yo veo que de repente tienes tú aquí en tu casa, tienes las luces prendidas toda la noche. ¿Y no te gustaría tener un control para que no amanezcan a las 10 de la mañana y sigan prendidas? Yo veo que tienes esa necesidad. Y entonces es empezar como a hacer un testeo con tu entorno y empezar a detectar las necesidades reales de tu sociedad, de tu entorno. Y a la hora que empiezas a detectar esas necesidades, empiezas a generarte oportunidades de trabajo porque empiezas a generar productos que son una necesidad real y ellos le dan el valor a ese producto. Como puede ser desde un mantenimiento, puede ser desde una innovación tecnológica para su casa, puede ser una serie de situaciones que los clientes empiezan a detectarte como una persona que no solo construye. No te ven como un constructor, como aquel que construye y diseña, no. Te ven como alguien que puede solucionar un problema personal real de ellos. Al final del día lo que estamos y lo que están buscando la sociedad, y me incluyo, es que te ayuden a solucionar los problemas que se nos presentan día a día. El problema de ahorita del arquitecto es que el arquitecto no ve eso. El arquitecto ve cómo hacer su obra Prisco, ¿sí? Con el dinero de alguien más. Entonces, de repente nos perdemos en ese punto y nos olvidamos que antes que nada estamos para servir a la sociedad, para dar un servicio a la sociedad. Y en ese perdernos, o sea, este testeo que tú vas haciendo, pues te va a generar unas hipótesis. Entonces, es una metodología, o sea, no es nada más de qué se me ocurre, es una metodología muy clara. En la que haces es un proceso, testeas, tienes una hipótesis, sueltas algo al mercado, ves cómo funciona, vuelves a testear y entonces eso te empieza a dar resultados inevitablemente. Pero no es al azar. No es pues a ver, les doy a ver qué se me ocurre. No, es estar revisando qué sucede en el mercado para poder traer la información, testearla, hacer hipótesis, generar un producto, experimentar el producto, qué es lo que te estoy ofreciendo como servicio. Si no funciona, entonces entender por qué no le funciona al cliente. Es que me dijo que lo que realmente ocupa es esto, no lo que estoy ofreciendo. Vuelves a testear, vuelves a hacer hipótesis y seguramente en algún punto, o le dices, no, sí, espérate, ven. Eso es lo que necesito, necesito ese servicio que me estás dando. No es si me lo quieres, yo lo necesito. ¿Cuáles serían los pasos con los que tú definirías a lo mejor la vida de un arquitecto? Desde que a lo mejor, bueno, sabemos que empieza siendo estudiante, sale de la carrera y para ti, ¿cuál sería como los siguientes pasos para no caer? Dijiste algo que yo creo que a muchos arquitectos les llega a pasar o les está pasando. Dices que están como en un sube y baja. Te lo digo, a mí me pasó. Sí. Cuando tienes tu primera obra, dices, ya la hice. Sí. Es mi primera obra. Así es. Ni Dios Padre me detiene, casi, ¿no? No, sí, y luego viene la vida y te da 3 cachetadas y dices, espérate. Y vas para abajo, primera ¿no? obra. Y dices, ching, ¿cómo le hago para conseguir la siguiente, no? Entonces, ¿cuál serían esos pasos para que el arquitecto estuviera a lo mejor, no en una subida, sino a lo mejor en algo flat donde estuviera manteniendo, tengo una obra, pero ya empecé otra, ya terminé en la anterior, pero tengo esta y ahora me redirecciona a buscar más. ¿Cómo crees que podría ser esas etapas? Ese proceso, esa es la palabra, ese proceso. Sí. Mira, volvemos, lo digo, lo que ya te comenté hace un momento, precisamente hablamos, como arquitectos finalmente, nos enseñan metodología. Nos enseñan todo un proceso simplemente para hacer un proyecto tenemos que tener una metodología. Si rompes esa metodología y omites hacer un análisis de sitio, ya caminaste, o sea, ya estás en un error fatal para el desarrollo de tu proyecto, ¿no? Entonces, para esto de la parte laboral hay que seguir esa metodología también. ¿Sí? Entonces, en esa metodología no es sentarte a esperar a quién llega. O sea, yo tengo una obra, ok, perfecto, pero
Pero a ver, ya empezó ahora, ya vi el vecino de ahí enfrente y veo que tiene ciertos problemas con su casa, lo estoy viendo. Entonces, ¿qué hago? Busco, empiezo a ver qué problemas y cómo le puedo generar necesidad a él para que vea que es importante solucionar esa problemática que tiene en su casa. ¿Sí? Puede ser desde que no tiene mantenimiento, puede ser que estoy viendo que de repente ahí veo que seguido tiene fugas de agua, pues, o sea, puedo ver muchas cosas que están sucediendo en mi entorno, puedo ver en cuestiones urbanísticas, no nada más de las casas, sino que a lo mejor la vialidad en la que estoy trabajando, le falta vegetación, no tiene no tiene diseñadas correctamente las banquetas para la circulación peatonal, para discapacitados, y entonces empieza a generar un plan de acción para esa comunidad inclusive, y no nada más para un usuario. Y llegas y les haces una propuesta a la comunidad, oigan, vi esto en su calle, me puede tener estas mejoras por estos problemas. Entonces, tú eres el que tienes que generarte ese valor. Y los clientes te empiezan a identificar como una persona con propuestas que cambian su vida realmente. No nada más en su casa, sino en su entorno. Entonces, obviamente, cuando hablamos de toda estructura, pues el alumno sale con un conocimiento teórico práctico, digamos 80-20, digámoslo así, porque esta parte práctica pues, puede cambiar, depende del alumno, ¿no? Si el alumno está metiéndose constantemente a obra, anda investigando, se mete aquí, se mete allá, obviamente va a tener más información práctica que el que nada más está yendo a la escuela, pero mucha más. Pero sales y te enfrentas, como dices tú, ok, mi primera obra. Y en la primera hora, entre que es tu primera vez dices ya guau, y de repente dices, oye, y esto, y empiezas con algunos del procesos, del otro, porque a lo mejor no traes toda la información, pero sí debes de traer algo muy claro. No traes toda la información, pero sí traes toda la estructura para generar investigación, para tener la información que no tienes y hacerlo bien. Entonces, el primer paso del arquitecto de una escuela es sí tener la ética y la responsabilidad de hacer las cosas como deben de ser. Si flaqueas ahí desde el principio, te vas en picado otra vez. ¿Sí? Porque hiciste algo mal y porque no te dio flojera, porque no tienes el conocimiento y no se te ocurrió investigarlo previo para no cometer un error, eso te va a llevar al fracaso definitivamente. Es lo que te va a hacer que no te contraten en otra actividad. Entonces, sí, ok, estás ofreciendo un servicio, pero tu estructura para que crezca es con total responsabilidad y ética profesional. Si no te pones esas situaciones frente a tu actividad laboral como arquitecto, no vas a lograr esa línea constante de trabajo. Porque, ¿qué te ganas con ofrecer un servicio o una idea muy guau a lo que tú quieres poner a esa clientela? Si a la hora que vas a ejecutar este servicio que les ofreciste, lo vas a hacer mal, o lo haces o no lo haces, ¿no? Sí, entonces, o dices, resulta que no tienes el conocimiento para ejecutarlo y pues empiezas, ¿y ahora qué hago, no? No, obviamente que los arquitectos en nuestra estructura es un constante estar aprendiendo. Hay que leer mucho, hay que estar revisando, hay que estar yendo a Exposiar, que a la Expo fulana, la Expo perengana, hay que estar conociendo que hay nuevos materiales, qué pros y contras tienen, qué ventajas nos traen para nosotros. Yo en lo particular creo que en mi vida profesional muchos de los materiales que yo he innovado en mis obras tienen que ver con estas visitas a estos lugares, ¿no? Que me traigo, pues, no simplemente un producto, chimeneas, ecológicas. Pues las he instalado N cantidad de veces y las vi en Exposiar. Alguien las llevó ahí, vi el producto, empecé a manejarlo y la gente dice, bueno, ok, pues no necesita un tiro, es más económico, calienta muy bien, es ecológico, no genera emisiones, ok, adelante, ¿no? ¿Sí? Y entonces empiezas a ofrecerle a la gente productos que son más adecuados para sus necesidades, ¿sí? Más económicos para su instalación, les generas una innovación tecnológica que además que pueden presumirla a los demás, ¿no? Que al final es Sí. lo que queremos, ¿no? Sí, porque eso es lo que busca la gente. O sea, es simplemente si haces tu casa y la automatizas, pues no la vas a automatizar para encerrarte en ella, la vas a automatizar para invitar a todo el mundo y que vean cómo entras y todo se prende y ya está la música puesta y que Sí, yo digan, creo que wow, ¿no? Es lo que quieres. es parte del proceso de contratar a un arquitecto. ¿No? Lo Claro. que buscas que tu casa sea, cuando llegue, no sé, tu amigo, tu compadre, tu primo, Ajá. oye, qué bonita está tu casa. Ya con eso dices, Claro. Que sí, tenga el ajá, distintivo. Sí, sí, ¿sabes, distintivo. sabes dónde creo que es donde se pierde el arquitecto? Precisamente en este proceso, cuando cree que ya está en lo que puede hacer y que no hay nadie más arriba de él. O sea, cuando ya se creen hechos a mano. En ese punto pierde el piso el arquitecto y se pierde toda la estructura. Dejó de crecer como arquitecto. Y ya Entonces, acabas de decir algo también que es con lo que hemos batallado mucho. Es que todos los arquitectos Dicen. casi dicen, dicen, es chisme nada más. La mayoría, casi todos, sí tienen esa parte en que no necesitan tener 10, 20, 30, 40 horas. ajá, Siempre desde un inicio, no sé por qué, se les inculca, no sé si inconscientemente,
desde la carrera se inculca esa parte como que el arquitecto Ególatra. está Dios y abajo el arquitecto, casi, Ujú. casi, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé si eso es un punto malo O o bueno. bueno, pero sí creo lo hemos vivido de cerca con otros arquitectos por la empresa de Vico, Ujú. que sí batallamos un poquito con esa parte porque como lo acabas de decir, ya se sienten en la cima y no voltean un poquito para abajo para decir, oye, tengo más herramientas en mi entorno que pueden hacer mejor mi trabajo, me pueden Ujú. facilitar el trabajo. Nosotros siempre les decimos en Vico, Vico fue creado como una herramienta para los arquitectos y nació a raíz de una necesidad de arquitectos. Ujú. Detectamos que era lo que nos generaba más tiempo, más costo, más todo, y lo tratamos de resolver. Entonces, a veces esa parte, sí, por el mismo ego del arquitecto, es, no, yo no ocupo de nadie, espérate. Yo ya tengo mi estructura, yo ya tengo ese, ok, está bien. Pues yo ya estoy en la cima, O ¿no? yo ya Sí, estoy en la cima, así cuando es. realmente, pues eso es nada más una idea, porque si te pones a ver, pues hay arquitectos que están Siempre va a haber alguien 1000 escalones Arriba. arriba, más ¿no? arriba de nosotros. Sí. Y qué bueno, porque eso nos hace querer estar un poquito más Claro, claro. Ir mejorando. o ir mejorando. ¿Tú crees que esa parte, dónde crees que está ese tema en la escuela, en la carrera? ¿Dónde crees que surge ese punto de, ustedes cuando salgan de aquí van a ser casi semidioses? Fíjate, O fíjate sea, que sí. sí. O sea, sí, 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 sí. pero no se la crean tanto. Fíjate que en algún punto, yo no sé en qué punto empiezan a pensar eso los alumnos, porque no es tanto que se les inculque necesariamente eso. A lo mejor de manera inconsciente, la misma actitud de los docentes es la que hace que los alumnos puedan sentirse como los docentes, ¿no? O Claro. sea, el docente es el que sabe. Y él no lo dice, pues Sí, aquí el que sé soy yo. Estoy diciendo que pues están las cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor de manera inconsciente pasa esta situación. Entonces, ahí en ese punto, lo que hemos tratado de estar viendo con los alumnos, y lo he tocado yo en las reuniones de academia de los docentes, es decirles que los alumnos tienen que entender que todo lo que están haciendo ellos de formación es un proceso de crecimiento constante y que si dejan a un lado la humildad en esta parte de crecer como personas y como profesionistas, van a perder el piso, o sea, completamente. Y tuve ya el caso de un alumno que en noveno semestre, décimo semestre, de generaciones atrás, Ujú. me habló por teléfono inclusive. Oye, arquitecto, dice, ¿verdad que si yo hago un proyecto y lo vendo, no le pueden mover nada? Y le dije, perdón. Le dije, a ver, o sea, casi, Cosita. casi que es como, me dijo casi es que si los demando si le mueven algo. Le dije, a ver, espérate, o sea, dije, ahí fue, me acuerdo que esa fue cuando reaccioné. Dije, no, esto tiene que tener un giro diferente. O sea, como un estudiante de noveno semestre me está diciendo, o sea, ya, todavía no egresa. Y ya que su proyecto es O un sea, non plus ultra. le dijo al cliente que su proyecto ya es inamovible, casi, Sí, sí, casi. sí, o sea, que se lo vendía, él no podía moverle nada. Porque era tanto como pues, pues, su proyecto y era hasta para demandarlo, inclusive, ¿no? Y le dije, no, perdón. O sea, primero te ocupas ubicarlo, o sea, ubícate en tu realidad primero, ¿no? O sea, exacto. los proyectos algo tienen es que siempre están vivos. Desde que tú haces un proyecto hasta que se culmina, siempre se está transformando. ¿Sí? Siempre tiene esa posibilidad y eso es lo rico y lo padre de un proyecto arquitectónico. Sí, porque con tu cliente estás viendo el día a día de lo que está Claro. pasando en esa obra y es algo, bueno, en lo particular yo disfruto mucho esa parte de esa convivencia con el cliente y de entender, oye, es que me gustaría que el color, que la altura, que tuvo una necesidad, necesito que la recámara, quiero hacer la recámara mía ahora sea de nada por esto. Y entonces la de visitas quiero que sea la principal. Y dices, espérate, ¿cómo que la de visitas es la más chiquita? O sea, la quieres y entonces pues te Sí, sí, implica sí. ver, es un problema, te lo decía ayer una alumna, es una piedra en el camino y te van a poner una y otra y otra, y tú tienes que moverlas. O tienes que rodearlos, tienes que saber cómo lidiar con ese problema para quitarte el obstáculo y resolver. O hacer del obstáculo una obra. Exacto, ese es el punto exactamente. O sea, como tratar de que tienes que resolver exactamente ya solo ese obstáculo, quitarlo, hacer lo que tú quieras, pero tienes que ver una oportunidad en ese obstáculo, no un Claro. problema. Entonces, Sí. esta parte de que los que pueden tener eso, no es tan grave, o tan grave, y más ahora que hemos ido avanzando con este tema, que los alumnos salgan necesariamente con esa idea. Y saben que sí tienen que seguir aprendiendo. Digo, puedo poner otras instituciones sin decir nombres en las cuales de repente quieren salir de aquí que les des la gerencia de la empresa, ¿no? Y dices, no, pues espérate, o sea, ¿cuánta experiencia tienes, no? Esa se Sí, gana. sí, así se gana, ¿no? Y la parte de la estructura que está sucediendo ahorita en la UBA con arquitectura al menos, que es donde tengo muy claro eso, es que los mismos empleadores no lo han dicho. O sea, es que
¿por qué no selecciono a alguien del TEC o de la Michoacana o la UBAC, que son las referencias, ¿no? Que ellos tienen así como principales. Y dice, bueno, pues es que para empezar, yo soluciono, defino a los de la Vasco porque por los de la Michoacana, pues si no estoy yo ahí y algo se atora, ahí se para todo. ¿Sí? Nadie hace nada. ¿Por qué? Pues no tienen la habilidad de tomar decisiones por sí solos. ¿Sí? No tienen esa capacidad, esa habilidad. Si nos vamos a la otra institución, pues ellos quieren pues que yo les dé mi puesto, que me dé mi silla y yo me vaya a trabajar abajo, ¿no? Pues tampoco me funciona, ¿sí? Y en la Vasco hemos encontrado la parte de que hay una discusión total y si no estamos, ellos siguen adelante y sacan adelante los problemas y siguen avanzando. No se detienen porque no esté yo ahí. Y eso se valora mucho, porque eso habla de que su formación sí es muy clara de manera integral, en el sentido de tener ética y tener la capacidad de tomar decisiones. No Claro nada que más también depende sí. mucho de cada alumno. Sí, sí, La sí, definitivamente. iniciativa, sobre todo, Sí. porque, bueno, yo creo que estamos, no todos, lo platicábamos antes en otro capítulo, donde no todos quieren entrarle a la obra, por ejemplo. Así es. No todos quieren entrarle al trato con el cliente, no todos quieren Ujú. tomar una gerencia, o sea, o más bien, muchos le huyen a la responsabilidad, porque una obra es una responsabilidad. Claro, claro. Híjole, en muchos aspectos, desde que se accidente un trabajador, desde que el cliente se moleste por el detalle mínimo, no sé, hay Claro. tantas situaciones que involucran el proceso de obra, pero bueno, ya cada quien decide si le entra o no le entra Claro. y es válido, ¿no? Sí, Pues cada totalmente. quien a lo mejor tiene, yo me acuerdo que una vez le preguntaba al director de una carrera, más bien alguien me preguntaba y me decía que cómo veía yo la arquitectura. Yo le decía, yo la arquitectura la veo como un medio para hacer negocio, Ujú, porque yo sí me visualizo construyendo como negocio. Y ujú. ahí alguien dice, no, yo me imagino viajando y trabajando en el mejor despacho en Europa, Así o yo es. me visualizo teniendo el mejor despacho de renderizado. Ujú. Y cada quien se hace su idea, ¿no? Claro. Pero bueno, ya para cerrar este capítulo que nos capítulo. alargamos poquito. Sí. Estuvo súper enriquecedor, entonces creo que vale la pena que lo escuchen. Ujú. Arqui, muchísimas gracias por compartirnos tanto. Gracias Como a siempre lo ustedes. decimos, agradecemos el tiempo, agradecemos el espacio, pero sobre todo el conocimiento que dejamos en este episodio. Pues nada, agradecerles también a los que nos escuchan por dedicarnos un poquito de su tiempo y pues seguimos trabajando para ustedes, generando más contenido de valor, información de mucha calidad y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Ok, pues espero que les haya gustado este episodio. Yo creo que en este momento ya llegaste a tu obra, estás desayunando o simplemente te estás bañando. Que esta información sea de tu utilidad. Nos vemos.